Hola amigos, me presento. Soy el pelado de ultrasonido clínico y algo más, y como cada semana subimos videos, esta semana me corresponde a mí hablar sobre un tema que es muy interesante, que es la guía del paro cardiorrespiratorio o la reanimación del paro cardiorrespiratorio con ultrasonido clínico. Vamos con el video. El manejo del paro cardiorrespiratorio es una competencia central en médicos urgenciólogos y también de otras áreas afines y áreas críticas. Como sabemos, el objetivo del paro cardio o del manejo del paro cardiorrespiratorio no es solamente el retorno a la circulación espontánea, sino también una reanimación o un concepto que va más allá, que es la reanimación cardiocerebral. En este sentido, las acciones más importantes que tenemos que hacer durante nuestra reanimación es el reconocimiento precoz y activación de la cadena de rescate, empezar las compresiones torácicas de forma precoz, que sean de calidad, una desfibrilación cuando corresponda, reconocer las causas reversibles y manejarlas, el manejo de la vía aérea que no retrase mis compresiones torácicas de calidad o las otras cosas que son importantes para nuestro outcome, y los cuidados post paro cardiorrespiratorio. Muy bien, entonces antes de hablar de lleno de estos objetivos que les mencioné recién en la introducción, primero hay que tener algunas consideraciones básicas del uso del ultrasonido clínico durante la reanimación. Entonces, como primer punto, hay que saber, hay que tener en cuenta las prioridades. Y para esto hay que saber que el ultrasonido clínico no debe entorpecer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Primero es lo primero. Eh, no debemos dejar de hacer compresiones de calidad para realizar el ultrasonido clínico. Todos los protocolos que hay de ultrasonido en el paro cardiorrespiratorio comprenden algo de ultrasonido cardíaco, y es importante saber que si es que tenemos solamente disponibles máquinas o ultrasonido cardíaco de superficie, no podemos parar las compresiones para hacer ultrasonido, y la evaluación debe ser durante las pausas de 10 segundos. Y el resto del examen, buscando otras causas en el resto del cuerpo, pueden ser durante las compresiones torácicas. Y es muy importante, en el fondo, nosotros tener claro cuáles son las cosas que cambian o están comprobadas que cambian el outcome de nuestro paciente, para no dejar de hacerlas en pro de hacer un examen ultrasonográfico. Como segundo punto importante que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a los objetivos es que tenemos que tener el personal mínimo. Cuando hay un paro cardiorrespiratorio se necesita mucha gente para la reanimación. Se necesitan al menos 2 personas para hacer las compresiones torácicas. Se necesita una persona para el manejo de la vía aérea, que en general después de que maneja la vía aérea puede pasar a ser el rol de líder. Necesitamos otra persona que esté a cargo del monitor y de las palas. Otra persona que en general es el enfermero o enfermera que está a cargo de la administración de medicamentos. Otra persona que puede estar a cargo del tiempo. En fin, ya llevamos 5 personas y ninguna de ellas está a cargo del ultrasonido. Entonces, si es que estoy corto de personal, antes de ponerme a jugar, entre comillas, con el ultrasonido, tenemos que estar seguros de que todos nuestras labores básicas están cubiertas por una persona. Si ya estamos seguros de eso, ahí sí recién podemos empezar a tomar la máquina ultrasonido. Otro punto importante es que al ser el paro cardiorrespiratorio o la patología más tiempo dependiente, el ultrasonido clínico siempre tiene que estar disponible el reanimador, ¿ya? Entonces, ojalá siempre tener una máquina de ultrasonido en el reanimador como esta, para así usarla en el momento que se necesita. Y como cuarto punto importante, quiero que tengamos en cuenta que el hacer el ultrasonido clínico durante la reanimación es quizá uno de los momentos más difíciles y una de las cosas más complicadas que tiene que hacer el operador de ultrasonido. Es por esto que ojalá que la persona que está haciendo el examen sea el más experto para tomar
las determinaciones y las conclusiones más adecuadas. Y esto acordémonos que el examen ultrasonográfico es tremendamente operador dependiente. Entonces, siempre, ojalá que sea el más experto que esté tomando y haciendo las interpretaciones de los exámenes ultrasonográficos. Muy bien, ahora que ya revisamos estas cosas que tienen que ver con logística, que son básicas, vamos a ir de lleno a los objetivos de el ultrasonido clínico como guía para la reanimación cardiopulmonar. Entonces, como primer objetivo tenemos el reconocimiento de la causa o de la causa reversible. Para partir hablando de esto tenemos que revisar un par de cosas sobre los ritmos del paro cardiorrespiratorio. Tenemos ritmos que son desfibrilables y los no desfibrilables. Dentro de los desfibrilables tenemos la TB y la FB. Y como no desfibrilables tenemos a la actividad eléctrica sin pulso y la asistolía. Como primer uso del ultrasonido clínico en el paro lo podemos usar para evaluar una fibrilación ventricular fina y hacer la diferencia de esta con una sistolía. Tenemos que saber que la fibrilación ventricular se ve en el ultrasonido como actividad cardíaca difusa, contráctil, asincrónica, que no produce un flujo detectable por ultrasonido. Entonces, si es que tenemos un paciente que en el monitor se ve como asistolía y le hacemos ultrasonido clínico y esta asistolía tiene aspecto de una fibrilación ventricular, ahí la conducta que tenemos que tomar es realizar una desfibrilación. Esto sería uno de los usos como reconocimiento causa reversible. Después de que ya nos sacamos este fantasma de desfibrilación ventricular fina, que aunque existe es rara, tenemos que pasar a la evaluación de los ritmos no desfibrilables, que en este caso es donde más nos va a hacer de utilidad el ultrasonido clínico. Ahora vamos de lleno a los ritmos no desfibrilables y dentro de ello a la actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso la podemos dividir en pseudo y la real. La pseudo tenemos como característica principal que es un QRS angosto y esta nos dice que en el fondo es un shock muy profundo que no alcanza a dar una onda de pulso palpable, pero que el corazón sigue eyectando sangre, solamente que no sentimos las presiones. Como causa de esto, en general tenemos taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, tromboembolismo pulmonar, un infarto muy grande que tiene, por ejemplo, una rotura de pared libre, rotura del septo interventricular, o por ejemplo, rotura de cuerda tendíneas de la mitral, etc. Y como a grandes rasgos, a la evaluación ultrasonográfica se va a ver como un corazón que está hiperdinámico. Entonces a esto nosotros lo llamamos pseudoactividad eléctrica sin pulso porque en el fondo es un shock muy profundo que no lo estamos alcanzando a tomar el pulso. Y hacemos esta diferenciación porque las que son, o la pseudoactividad eléctrica sin pulso que tiene QRS ancho, se deben en general a hipercalemia severa o a trastornos metabólicos como hipercalemia severa, como bloqueo de canales de sodio, como un ritmo agonal o como hipoxia en general. Y esto lo vamos a ver en la ultrasonografía como una actividad o un corazón hipokinético o akinético. Y esta es la verdadera actividad eléctrica sin pulso. Entonces nosotros con el ultrasonido clínico, además de estas características generales, nos vamos a focalizar en la pseudoactividad eléctrica sin pulso porque en el fondo es un shock muy profundo. Y sabemos que en el ultrasonido clínico podemos clasificar este shock muy profundo. Y esto lo hacemos en general en nuestro centro aproximándonos como un protocolo RACH. En el fondo hacemos nuestra evaluación ultrasonográfica mientras están haciendo las compresiones torácicas. Nosotros estamos haciendo las partes no cardíacas del protocolo RACH y en el momento en que paran las compresiones y están haciendo la evaluación de ritmo, nosotros ahí podemos aprovechar para hacer nuestra evaluación del corazón. Entonces así, cuando terminamos este protocolo, entre comillas, podemos hacer la estratificación del shock en sus 4 grandes causas, que son el shock obstructivo, hipovolémico, cardiogénico o distributivo, tal como lo hacemos en general con los pacientes que están choqueados con el protocolo RACH.
Y una vez que hacemos esta clasificación podemos tomar podemos tomar acciones que van a, que son específicas para cada etiología o para cada shock. Entonces, si tenemos un paro cardíaco por taponamiento cardíaco, entonces tenemos que hacer una pericardiocentesis de emergencia. Si tenemos un neumotórax a tensión, tenemos que hacer una pleurotomía con dedo. Si tenemos un paciente que sospechamos TEP, podemos hacer una trombolisis. Y esta es como una de las características más importantes o uno de los usos más importantes que podemos hacer con ultrasonido clínico, en el fondo guiar nuestras acciones terapéuticas. Algunas palabras sobre la evaluación del TEP en el caso de un paciente que está en paro cardiorrespiratorio. El hallazgo más importante para nosotros hacer el ruling de TEP en este setting es la dilatación del ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo. El principal problema para hacer estas evaluaciones es que ya en el primer minuto del paro cardiorrespiratorio o luego del primer minuto se puede ver que hay una ecualización de las presiones entre el ventrículo derecho y el izquierdo y el ventrículo derecho se dilata. No necesariamente por un TEP, sino que es por esta ecualización de presiones. Por lo tanto, ya si es que hacemos el examen de forma muy tardía, vamos a ver un ventrículo derecho dilatado que no necesariamente va a ser por un TEP. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? En el fondo es hacer el examen de la forma más precoz posible. Otra cosa importante es tener en cuenta de que esta dilatación del ventrículo derecho por sobre el ventrículo izquierdo tiene que ser medida de forma certera. Lo que se sabe es que una relación de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo mayor a 0,9 en fin de diástole y en una ventana apical 4 cámaras y medida en la zona que se tiene que medir, que en el fondo es justo por debajo del aparato subvalvular. Esa es la medición que nos hace el ruling del TEP. Si es que no podemos o no hacemos esa medición de forma correcta, podemos tomar decisiones que pueden ser equívocas y por ejemplo, trombolizar a un paciente que no necesita trombolisis. Si bien existen otros signos que podemos encontrar o buscar en el TEP y que nos hablan de sobrecarga del ventrículo derecho, en el contexto de paro son muy difíciles de medir y encontrar. Y estos signos son la medición de la presión gradiente, de la regurgitación tricuspidia, buscar el TAPSE, buscar el grosor de la pared del ventrículo derecho, que nos puede hablar de cronicidad. Ya puede ser otros signos como el hallazgo de la TEP, o visualización del trombo en las cavidades derechas, pero que ya eso es muy raro de ver. Si es que vemos eso, es muy probable que sea un TEP, pero es tan raro que cuesta a veces ponerlo en la balanza. Como segundo punto, entonces ya hablamos de las causas reversibles, vamos a hablar un poco del pronóstico. Entonces, una de las preguntas más relevantes es ¿hasta cuándo voy a reanimar a mi paciente? Y es una decisión difícil. Entonces, hay cierta evidencia en este sentido del ultrasonido clínico para tomar esta decisión. Se sabe que hasta un 10 o de un 10 a un 35% de los pacientes con asistolía al monitor tienen una actividad cardíaca contráctil. Y esta actividad cardíaca contráctil se define como movimiento del miocardio, excluyendo el movimiento de las válvulas o el movimiento de sangre. Y con esta definición en mente sabemos que hay un metaanálisis que en el 2017 vio que la presencia de actividad cardíaca contráctil tiene una sensibilidad y especificidad de 95 y 80% respectivamente, y un LR positivo de 4.8 y un LR negativo de 0,06. ¿Qué significa esto? Que si bien son cifras que son prometedoras, buena sensibilidad, no tan buena especificidad, un LR positivo cercano a 5, nos puede sonar de moderada utilidad, moderada buena utilidad para la mayoría de los exámenes. En este caso, como la consecuencia de tomar una determinación errónea, en el fondo, en el contexto de paro cardiorrespiratorio, significa que el paciente va a morir, sí o sí. Entonces no nos podemos fiar de algo que no sea 100% específico. Por lo tanto, en este caso, como usar el ultrasonido clínico como única herramienta no sería algo bueno. En el fondo hay que ayudarse de las otras cosas que sí sabemos que tienen utilidad.
Por ejemplo, que si el paro no fue presenciado, si es que tiene una capnografía baja y ya más de 15 a 20 minutos de paro, si es que un ritmo no desfibrilable, etc. Todas esas cosas tenemos que tomarlas o echarlas a nuestra balanza, y además del aspecto o de si es que hay actividad cardíaca contráctil en nuestro examen ultrasonográfico, y con todo eso tomar la decisión. Sobre este punto, hace recién algunos días, una semana, salió la última guía de RCP o la última actualización de la guía de RCP de la AJA, y ella propone o dice que en verdad no hay suficiente evidencia como para usar el ultrasonido clínico como guía para suspender las maniobras de reanimación. Por lo tanto, proponen que no hay que usarlas o no hay que usarlas de forma aislada, como les acabo de decir. Entonces, como último punto, de los objetivos del uso del ultrasonido clínico como guía para la reanimación, está la guía para una RCP de calidad. Hasta este momento hemos hablado de ultrasonido clínico de forma genérica. Ahora, en último tiempo, ustedes saben que existe el ultrasonido cardíaco focalizado de superficie o transtorácico, pero también existe el ultrasonido clínico, el ultrasonido transesofágico, cardíaco transesofágico, en el cual una de sus ventajas, o la principal ventaja, es que podemos hacer el examen ultrasonográfico en el mismo momento que están realizando las compresiones. Entonces, este nos da la ventaja de poder monitorizar las compresiones. ¿Y cómo se hace esto? Es viendo el punto de mayor compresión o de el punto donde estoy haciendo en el fondo mis fuerzas con las manos al momento de las compresiones. Que estos pueden ser, por ejemplo, en el arco de la aorta, en el tracto de salida, o si es que es de la forma correcta en el ventrículo izquierdo. Entonces, de esta forma yo puedo estar haciendo una monitorización en tiempo real de mis compresiones, viendo dónde estoy comprimiendo en el corazón, y si es que puedo tomar una acción, en el fondo decirle no, pues debes comprimir más abajo o más al lado, y así modificar mi técnica. Todo esto tiene evidencia, pero que es poca, y en el momento se está desarrollando la evidencia, pero probablemente va a ser el futuro de la reanimación cardiopulmonar o el futuro del uso de ultrasonido clínico en la toma de decisiones en la reanimación cardiopulmonar. Muy bien, entonces vamos a las conclusiones. Es importante que nos acordemos que el ultrasonido clínico en la reanimación no es un fin. En el fondo tenemos que acordarnos que hay otras cosas que tenemos que hacer en la reanimación que son más importantes o tienen más evidencia, que mejoran el outcome de nuestros pacientes. No las voy a repetir ahora, pero no debemos interrumpirlas para realizar el ultrasonido clínico. Solamente si tenemos el personal necesario, tenemos la experiencia necesaria y podemos hacer el ultrasonido durante las pausas de nuestras compresiones, sobre todo el ultrasonido cardíaco, lo debemos hacer, y ahí con lo que obtengamos tomar las decisiones para ver la causa reversible. Acordémonos que los objetivos de nuestro ultrasonido clínico durante la reanimación son ver la causa reversible, ver hasta cuándo voy a continuar reanimando o usarlo como una guía para la RCP de calidad. De estas tres, la más útil va a ser ver nuestra causa reversible. La segunda, que es ver hasta cuándo voy a reanimar, en verdad nunca usar el ultrasonido clínico como única guía para esto. Tenemos otros elementos que tenemos que tomar en cuenta para hacer o tomar para obtener esa respuesta en el fondo hasta cuándo voy a reanimar. Y para la monitorización de la calidad de la RCP, en último tiempo se ha visto que tiene mayor utilidad el ultrasonido transesofágico, que probablemente viene a ser como el futuro del uso del ultrasonido en la reanimación. Muy bien, eso es todo, amigos. Gracias por escucharnos. Si les gustó este video, por favor suscríbanse a nuestro canal, Ultrasonido Clínico y algo más.